Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y este es nuestro proyecto del parcial número 2 de la clase de Estructura Socioeconómica de México. Nuestra maestra es la licenciada Lourdes Margarita Félix y nuestro equipo está conformado por Cristian Elías, Rebeca Santillanes, Enrique Villa y por mí, Nicole Valenzuela. Nuestro tema es el movimiento estudiantil de 1968. Nuestra introducción es que en este proyecto daremos a conocer los acontecimientos, causas y efectos ocurridos en el movimiento estudiantil de 1968, así como el presidente a cargo en dichos acontecimientos. ¿Qué es el movimiento estudiantil? Este fue un movimiento en el cual participaron obreros, amas de casa, estudiantes, profesores, profesionistas, intelectuales, entre otros, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México y fue reprimido por los militares mexicanos, mediante la matanza de Tlatelolco y otros movimientos que fueron en el 68. ¿Qué presidente estaba cumpliendo su sexenio en ese periodo? En el 68, el presidente que estuvo a cargo fue Gustavo Díaz Ordaz, que nació en San Andrés, Chalchicomula, Puebla, el 12 de marzo de 1911 y falleció el julio de 1979 en México DF. ¿Por qué se originó el movimiento? Varios puntos fueron la crisis económica, el autoritarismo, la violencia callejera, la intervención de la CIA y también fue el enfrentamiento entre estudiantes de la IPN y la Escuela Preparatoria Isaac Ochatorena incorporada a la UNAM. Tras varias manifestaciones causadas por los estudiantes, el gobierno decidió reprimir todas estas marchas de forma de incrementar sus fuerzas para reprimirlos en sí. Y los líderes de estas manifestaciones decidieron crear una marcha llamada la Marcha del Silencio, en el cual el objetivo era estar en silencio total, para así poder demostrar que ellos no eran los provocadores de estos conflictos. Bueno, la matanza de Tlatelolco es un hecho que consistió en un evento que transcurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Este evento consiste en la reunión de ya sea estudiantes, maestros, hasta civiles que estaban manifestándose en contra del gobierno, ya con los mismos fines que habían tenido en sus anteriores manifestaciones. Pero el gobierno, como se podría decir que ya estaba harto de estas manifestaciones, de todo el relajo que estaba haciendo la población en sí, y decidió simplemente ya de una vez por todas callarlos. Por lo tanto, ellos mandaron lo que es el Batallón Olimpia, que más adelante hablaremos más o menos de qué trata esto. Había también policías y en sí también había militares. El conflicto, o lo que pasó en sí en la matanza de Tlatelolco, fue que la milicia no estaba al tanto de lo que era el Batallón Olimpia, que estaba entre los civiles. Ellos estaban vestidos básicamente como personas normales, solo que tenían un distintivo que la mayoría de las personas, a lo que dicen, que era el guante blanco, ellos llevaban. Y ellos estaban armados, básicamente pues eran una división más del gobierno, pero bueno, no, de la milicia. Pero era secreta, no sabía, o sea, muy pocas personas sabían sobre eso hasta el día de hoy, que ya pues básicamente todo el mundo, si busca sobre este atentado, ya se va a saber básicamente qué es el Batallón Olimpia. Y ellos iniciaron el conflicto con los tiroteos, lo cual pues incitó a que lo que es la Defensa de México o la milicia respondiera. Eso originó el tiroteo, en lo que muchos civiles perdieron la vida, y hasta el día de hoy pues ha habido muchas bajas. En sí, ahorita hablaremos de eso, y se podría decir que es todo. Básicamente ese es el conflicto que involucró a mucha gente y a muchas pérdidas. Fue un evento muy controversial. Hasta la fecha todavía no es claro la cantidad de muertos, desaparecidos, heridos y encarcelados que vieron esa fecha. Se reportó al día siguiente que hubieron 20 muertos ese mismo día en la manifestación, pero varias investigaciones actuales reportan que podría ser hasta centenas o tal vez hasta miles de muertos ese día. Esto se causó por el conflicto que hubo entre el Batallón Olimpia, el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad, que pues se ubicó en la Plaza de las Tres Culturas.
El conflicto lo causó el Batallón Olimpia, el cual se infiltró entre los civiles y se vestieron como tal para poder confundir al ejército mexicano, y así el ejército mexicano pues no supo a quién corresponderle el fuego. Tras el tiroteo, los civiles, al no tener cómo defenderse, intentaban buscar refugio, y como la Plaza de las Tres Culturas es algo un poco encerrada y el ejército bloqueó las salidas, su única manera de esconderse fue en los edificios. Entonces el ejército tuvo que buscar puerta por puerta, departamento por departamento, para poder encontrar a los estudiantes. Una vez que los encontraban, los mandaban a la planta baja, a la mayoría los desvestían y los humillaban, y asimismo buscaban dispositivos de cámaras o videocámaras para que no hubiera ninguna evidencia de lo que pasó. Otro hecho importante para mencionar es que el gobierno lo que hizo para poder esconder todo lo que pasó, limpió toda la Plaza de las Tres Culturas, y esa misma noche, para suerte del gobierno, llovió, lo cual hizo que toda la sangre que había, porque era demasiada sangre, se limpió por completo. El Batallón Olimpia fue un grupo paramilitar creado por el gobierno de México, el cual fue creado para vigilar, espiar, perseguir, realizar operaciones de sabotaje, realizar detenciones e infiltrar el movimiento estudiantil del 68, y se calcula que tenía entre 1.500 y 2.000 integrantes. La razón principal por la que el gobierno actuó de esta manera tan agresiva contra la población en sí, sería básicamente lo que son los Juegos Olímpicos. Esto ustedes lo podrían ver como es un evento simplemente, pero para el gobierno, para la economía, involucra mucha ganancia. Depende mucho también de cuántas personas vengan a visitar este país, porque esto, aunque el país invierta pues en lo que son instalaciones, lugares donde se va a llevar el evento, para que se vea bien el país en sí, en esas zonas, como han previsto en otros eventos que ha habido ya más actuales, esto pues trae en sí mucho beneficio, porque pues las personas que vienen a visitarlo se hospedan en hoteles, los cuales pues no necesariamente toda la ganancia de eso se va hacia ellos, pero gran parte sí, por los impuestos y así. También la comida, los vuelos y otras cosas que también influyen para poder haber una ganancia buena en lo que es económicamente, se puede decir. Bueno, para poder concluir este trágico tema, se podría decir, pues podemos decir que este acontecimiento fue algo que nos marcó como país, ya sea al gobierno, que lo marcó muy seriamente, ya no tenemos la misma cara hacia el gobierno, no lo podemos ver de la misma manera, y a nosotros que somos los civiles, no necesariamente nosotros, ya que somos los alumnos de esta generación, pero a las personas que vivieron en esos momentos fue algo que, no sé, los dejó en shock, pues se podría decir así, los dejó no sabían ni qué pensar de lo que había hecho el gobierno. Bueno, pues lo que se puede concluir de esto es nada bueno en sí, básicamente pues sería hay que seguir adelante en lo que se haga, básicamente el movimiento pues fue algo que pues se organizó y todo pues para protestar, que eso es bueno, tenemos que alzarnos, no tenemos que quedarnos callados para cualquier inconformidad que haya con nosotros, pues tenemos que expresar cómo nos sentimos, pero obviamente pues hay que hacerlo con más cautela y tener cuidado y seguridad más que nada para que no vuelva a suceder algo así, y pues hacer lo posible para que no se repita lo mismo.